a todos. Feliz año, como dicen los romanos. Y como estamos en esta época del año, como bien habéis podido comprobar todos allá afuera, que hace frío, ¿no? Invierno, pues vamos a hablar del estilo de invierno. Pero además lo que voy a hacer es intentar darle un toque de profundidad al tema. Lo de la profundidad nunca mejor dicho, para que tengamos una sensación de tercera dimensión en esa bóveda del cielo que nos parece siempre plana. Vamos a empezar por lo básico, porque hay gente aquí que no he visto muchas veces, con lo cual no sé cuál es vuestro nivel. Lo que voy a hacer es presentar el firmamento invernal. En estas noches, cuando miramos hacia el sur, nos encontramos a una altura de 45 o 50 grados, la constelación de Orión, que gobierna el firmamento invernal, el omnipresente y majestuoso Orión, que además tiene dos ventajas muy grandes. La primera es que está compuesta por estrellas muy brillantes y tiene un asterismo muy fácil de reconocer, incluso se le puede ver muy bien desde las ciudades tan contaminadas como Madrid. Y la segunda ventaja es que es un fantástico punto de inicio para encontrar otras constelaciones o incluso otros objetos en el firmamento de invierno, ¿no? Orión está ahora mismo aquí en el centro. Está formado básicamente por un rectángulo, algo deforme, pero un rectángulo al fin y al cabo, fácil de reconocer, que tiene una alineación de tres estrellas en su centro. Esta constelación representa un cazador en el mito de los griegos, de los antiguos griegos, por lo cual las estrellas, digamos así, de la parte de arriba son los hombros, las tres estrellas alineadas son el cinturón y los de abajo pues son los pies o las rodillas. Los pies, aunque nos quede como un enano, pero bueno, casi. De Orión, como había dicho, podemos partir para encontrar muchas otras constelaciones o objetos interesantes en el firmamento. La más clásica es prolongar las tres estrellas que están alineadas en el centro de la constelación hacia la izquierda o hacia el este, y llegamos a la estrella más brillante del cielo, que es Sirio. Sirio es una estrella bastante próxima y es la estrella más brillante que hay. Hay otros astros que son más brillantes, por ejemplo Venus, la Luna o el Sol. Incluso hay artificios, artefactos, que también pueden ser más brillantes, como por ejemplo los destellos de los satélites Iridio. Pero quitando eso, esta es la más brillante que hay. También, bueno, decir que Sirius o Sirio pertenece a la constelación del Can Menor. Orión es un cazador y va acompañado de sus perros de caza. El Can Mayor, que le vemos aquí, Sirius es algo así como el cuello o el corazón del animal. La estrella que hay inmediatamente a la derecha sería la pata delantera, por llamarlo de alguna manera, y como si fuese un perro salchicha, su cuerpo transcurre hasta un triángulo que puede representar las dos patas traseras, e incluso si uno está en un sitio no demasiado contaminado lumínicamente, pues puede ver aquí una serie de estrellas que podría ser la Torre del Cerro. Y la cabeza quedaría por encima, representada por ese triángulo de estrellas que hay ahí. De la misma manera que hay un perro mayor, un Can Mayor, hay un perro menor que está aquí, que tiene también una estrella bastante brillante, que es Proción, a la que podemos encontrar muy bien prolongando una línea entre los dos hombros hacia la izquierda de la constelación de Orión, o hacia el este de la constelación. También podríamos prolongar desde la esquina inferior derecha del rectángulo y la esquina superior derecha para llegar a una constelación también muy fácil de reconocer, porque forma un pentágono, algo deforme, pero un pentágono al fin y al cabo, que es la constelación de Auriga, que tiene como estrella principal Capella, que es otro astro que no está demasiado lejos de nosotros. Las dos estrellas más importantes son Capella y el Naz, porque esta estrella
tiene su importancia porque es una de las pocas que hay en el cielo que comparten dos constelaciones. Podéis ver cómo desde la punta sur del Pentágono también llega otra línea que es, digamos, la punta de uno de los cuernos de Tauro. Tauro está representado por una V que hay aquí, que si se prolonga pues se llega a dos estrellas brillantes, que es la cornamenta del animal. Y bueno, ya sabéis que los griegos veían las estrellas después de cenar, no había contaminación lumínica como hoy en día, que cenaban con vino, por lo tanto, ¿vale? Entonces, bueno, la cara del toro y los cuernos sí es más o menos fácil. Imaginarse que este grupito que hay aquí es la grupa del animal, pues bueno, también, y que por aquí ves alguna pezuña, vale, pero desde luego hace falta mucho más vino para encontrar la parte trasera del animal, porque es que no existe, no se la representa. Tenemos por tanto Orión, a sus pies yace la liebre que ha cazado, es algo así como una H tumbada. Tenemos Can Mayor, tenemos Can Menor, tenemos Auriga y Tauro. Estas son las más reconocibles tanto por el brillo de sus estrellas como por los asterismos que la forman. Entre los dos canes hay una constelación imperceptible, incluso desde lugares oscuros, que es el unicornio, es decir, monoceros, que es como se llama. ¿Dónde está? Pues entre esa y la otra, por ahí, porque no hay unas estrellas suficientemente brillantes como que para que le puedas indicar a otra persona, mira, esa y esa. Y al otro lado de Orión tampoco hay unas estrellas muy brillantes, hay como un vacío, un hueco, que lo forman simplemente los meandros del río celeste de Eridanos. También nos fijaremos a lo largo de la charla en una zona del Eridano. Así que a grosso modo este es el firmamento de invierno. Ya más allá hay constelaciones primaverales, más acá, hacia el otro lado, hay constelaciones que se consideran como otoñales. Para terminar el recorrido de las estrellas y las constelaciones más importantes, lo que podemos hacer es volver a partir de la esquina inferior derecha, marcada por la estrella Rigel, y nos vamos cruzando en diagonal todo el rectángulo para acabar en la esquina superior izquierda y prolongándolo llegamos a estas dos estrellas de ahí, que son relativamente similares en brillo y que marcan las cabezas de los camelos, que son Castor y Pollux. Esta constelación son dos alineaciones de estrellas algo paralelas, por eso se les ocurrió con el vino llamar a estos Géminis. Y podemos usar a Orión de nuevo para volver a encontrar objetos. En este caso vamos a buscar a Taurus, partimos de la parte izquierda del cinturón, nos vamos a la esquina superior derecha y prolongando eso llegamos a Tauro, concretamente aquí a la V, es la cara, y si seguimos llegamos a este grupito de estrellas que hay en la grupa del animal. Básicamente este es el cielo de invierno. Desde algunos lugares muy oscuros se puede vislumbrar la constelación de la Paloma, que ya es lo suficientemente austral como para que si no tienes un buen horizonte del sur no la consigas ver, y asoma desde los cielos australes que están fuera de nuestro alcance una parte de la popa del barco, o sea, Pukis, la popa del barco de Argonavis. Esta constelación llega más o menos hasta esta altura, por ahí está la frontera, esa línea imaginaria que separa las constelaciones, y también por aquí hay algunos objetos interesantes. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. He repartido una hoja, no sé si la he llevado a todo el mundo, incluso a los que han llegado más tarde. ¿Todo el mundo tiene hoja? ¿Atrás no? ¿Quién se ha quedado el taco? Está ahí. Aquí, ¿ves? Sí, claro.
tiene, no, todavía no. Bueno, podéis ir echando un vistazo a esta lista, que os podéis llevar a casa. Y en esta lista está la parte posterior del título de la charla, lo del en 3D. ¿Por qué? Porque yo aquí lo que he hecho es relacionar una serie de objetos en función de la distancia a la que se encuentran de nosotros, que es la columna central, ¿vale? De los años luz. Veis cómo están por un orden ascendente. De la misma manera veis una serie de flechitas, que luego hablaré de ello, y veis en la columna de la distancia, el tamaño real y el tamaño aparente, como una serie de rectángulos que he hecho con unas líneas más gordas. Eso es porque vamos a prestar una atención conjunta a los objetos que están ahí. ¿De acuerdo? Bueno, hay que mencionar que cuando nosotros miramos el cielo de verano, ¿qué es lo que vemos? Escorpio, Sagitario, sí, pero lo que estamos viendo es la Vía Láctea, y como entre Escorpio y Sagitario tenemos el bulbo, el centro de la galaxia, y como la galaxia pues va por Scutum, va luego por otras constelaciones, llega hasta el Cisne, y en el cielo de invierno lo que estamos viendo es la parte contraria, es decir, en el cielo de invierno estamos mirando en el lado opuesto al centro de la galaxia, estamos mirando hacia afuera. Por eso la Vía Láctea en invierno es un objeto mucho más difuminado que la Vía Láctea de verano. Y es el mismo efecto que tiene uno cuando está viendo la niebla. Cuando tú ves desde la montaña que hay niebla en el valle, lo ves todo muy definido, muy denso, se ve como muy fácil, se intuye dónde están los bordes, pero cuando tú te metes dentro, la niebla, el banco de niebla es mucho más difuso. No ves así el borde tan nítidamente, ¿no? Pues nos pasa con la Vía Láctea algo parecido. En verano la vemos muy bien, muy perfilada, porque vemos cosas que están lejos, más lejos de nosotros que esta parte de ahí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una especie de puente o de brazo de la Vía Láctea, y aquí lo que hacemos es mirar hacia nuestro propio brazo, por lo tanto estamos mirando la parte más próxima que tenemos a nosotros. Mientras que en verano sí vemos esas nubes de polvo que parten en dos la Vía Láctea de verano, que eso todavía pertenece a nuestro brazo, pero luego estamos viendo otros brazos y el núcleo que están mucho más lejos que lo que estamos viendo en invierno, que está aquí pegado, y luego sí veremos algunas cositas y llegamos a ver algunos objetos en el brazo más externo al nuestro, que es el del Pésimo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que nosotros vivimos en una galaxia espiral barrada, en teoría, que es algo parecido a esto, que tiene su núcleo, que tiene una serie de brazos espirales, y nosotros estamos en una posición interna de uno de los brazos. Tenemos todavía algunas nubes de polvo que van hacia el centro, que es lo que nosotros vemos en verano. Tenemos un cierto recorrido hasta que llegan las nubes de polvo que nos separan del siguiente brazo. ¿Vale? Por lo tanto, aquí vemos cosas, pero claro, esto está mucho más cerca que esto, excepto las nubes de polvo que vemos a contraluz en la Vía Láctea de verano. ¿Vale? Haciendo un poco de zoom, pues veríamos ya cómo los brazos son estructuras muy lejanas de aquello que nos pintan en los libros. En los libros nos pintan los brazos de las galaxias espirales muy bonitos, muy definidos, y no es así. La frontera entre un brazo y otro no es una línea que puedas trazar así como así. Te voy a dar una hoja.
Vale, y esto se ve bien en esta fotografía de aquí. Tenemos este brazo. ¿Dónde termina este brazo? ¿Dónde empieza el otro anterior? ¿Dónde empieza el posterior? ¿Dónde trazas tú la línea? Aquí lo puedes trazar mejor porque está más lejos, pero fijaros que entre los brazos sigue habiendo un montón de estrellas, ¿vale? Por lo tanto, en la realidad tenemos una cosa diferente a lo que nos pintan en los libros. Y si nos acercamos más todavía, si hacemos más zoom, lo que hacemos es encontrarnos con una cosa como esta. Esto no es que yo me haya ido con el Paint y me haya dedicado a pintar puntitos, esto es una foto del Hubble de M31, de uno de los brazos de M31. Y podéis ver que hay estrellas a punta pala. El más valiente puede dedicarse a contarlas, no creo que lo consiga nadie, pero se empiezan a vislumbrar pues, que hay un montón de estrellas azules, hay algunas rojas, hay algunas zonas donde parece que hay menos, pero es porque hay nubes de polvo, y estas estrellas de aquí, esta es de nuestra propia galaxia, que se ha colonizado. Pero también se ven aquí pues, como unas aglomeraciones de estrellas que son los cúmulos. ¿Vale? Bueno, pues algo así es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Nuestro vecindario no es muy distinto de esto que vemos en esta imagen. Solo que de nuestro no podemos hacer una foto. De hecho, el vecindario más próximo del Sol son una serie de estrellas, son las pocas, pero sobre todo tenemos nubes de gas. El Sol está pasando por una nube de gas a la que llamamos nube local. Muy pragmáticos los astrofísicos a la hora de llamar las cosas. Vemos en las flechas azules los movimientos que tienen estas nubes de gas y vemos la línea naranja que es la dirección de nuestro Sol. Hace unos cuantos millones de años entramos en la nube, dentro de 20 millones de años saldremos de la nube y nos encontraremos una región algo más vacía que la nube en la que estamos. Que desde luego esta nube es tan densa, bueno, es menos densa, mucho menos densa, que el mejor vacío que podamos crear en un laboratorio aquí en la Tierra. Y ya vemos otras estrellas. Alfa Centauri ya no pertenece o ya no está en la nube de gas en la que estamos nosotros, ya está en otra, que la llaman la nube G. Pues la nomenclatura de las nubes. Pero como las nubes de gas no las vemos, ¿vale? Al menos nosotros, con nuestros telescopios, ¿vale? Los profesionales con sus cacharros sí, nosotros con nuestros telescopios lo que hacemos es ver estrellas. Y aquí están representadas las estrellas de nuestro entorno. Esta figura estaba bastante bien, pero hubiera estado mejor si hubiesen puesto la rayita para indicar dónde está cada una en función del disco que hay arriba o abajo, ¿vale? Porque llama engaño. Parece que Tau Ceti está mucho más cerca que Alfa Centauri, pero no es así. Eso es porque esta está mucho más acá en este diagrama, ¿vale? Pero bueno, tenemos Alfa Centauri, que a todos nos suena, todos hemos leído que es la estrella más próxima al Sol, bueno, es un sistema triple en realidad, con dos estrellas que se orbitan y una chiquitita que está dando vueltas y que en estos momentos está más próxima a nosotros, por lo que se llama Próxima Centauri. Hay otras estrellas, aquí está Procyon, que ya lo hemos visto antes, aquí está Sirius, de la cual aquí tenéis una foto, está también Vega, Altair, Fomalhaut, bueno, esas estrellas os suenan, ¿verdad? También tenemos por ahí a Castor, fijaros, que está un poco más lejos, ahí tenemos una foto. Pero también hay un montón de estrellas que nos suenan menos. Por ejemplo, Epsilon Eridani. Bueno, todavía podemos llegar a comprender que es una estrella en la constelación del Eridano que no es tan brillante como para recibir nombre propio, pero sí como para estar en la denominación de alfa, beta y tal. Y a partir de aquí empiezan ya
otras nomenclaturas. Todavía podemos entender, por ejemplo, 83 Leonis, porque en un momento dado, cuando los astrónomos estaban haciendo el listado de las estrellas que hay en una constelación en función de su brillo, pues al alfa, beta, gamma, delta, no sé qué, llegan a la última que es el omega, a B, C, D, no sé qué, llegan a la Z, y siguen y lo hacen con números. Bueno, pues esta no es la 83, es más de 83. Por aquí tenemos, pero luego ya empiezan otros catálogos. El catálogo LIS, el catálogo ROS, el catálogo Wolf, tenemos por aquí alguna HD. Estos son catálogos que a nosotros normalmente no nos suenan de nada, pero son catálogos que usan los astrofísicos, son específicos de algo, ¿vale? Es como un catálogo de nebulosas, un catálogo de supernovas, no es un catálogo Messier que trata de todo, ¿vale? Son cosas muy específicas que usan los profesionales. Y en muchos de los casos, sobre todo de estas estrellas tipo Gliese, de este tipo HD, hay muchas estrellas que son enanas rojas. Incluso hay alguna enana marrón por ahí. Y es que a nuestro alrededor hay un montón de estrellas que son algo que está muy cercano, pero que no vemos porque brillan muy poco. De esta manera, hay otras estrellas que brillan mucho, pero que están muchísimo más lejos, y por eso las vemos. ¿Vale? Por ejemplo, Antares, que está a 500 años luz, pues la vemos porque brilla mucho. La Eta Carina, esa está lejísimo, que está a 7000 años luz, la vemos porque brilla mucho y tampoco hay mucho polvo entre medias. Pero aquí estas estrellas, tipo Gliese, tipo Ross y tal, no sé qué, no sé si está por aquí la LAN... No la veo, hay por aquí una Luhmann 16 que es de la magnitud 18 y es la tercera o la cuarta estrella más próxima al Sol. Eso ya os da una idea de cómo es lo que nos rodea, ¿vale? Evidentemente, aquí vemos estrellas de no solo el cielo de invierno, sino de todo lo que hay alrededor, pues estamos dentro, es lo que nos rodea, ¿vale? Entonces hay estrellas del cielo de invierno, de verano, de otoño y de primavera. Lo que pasa es que yo quería mostraros esto para que empecemos a tener una sensación de tercera dimensión. Voy a intentar ahora que con el conocimiento tengáis la capacidad de ver en tres dimensiones. Habíamos mencionado antes la constelación de Tauro y había dicho que la cara del toro la marca una V. Y todos conocéis esa V, son las Híades. Y todos sabéis que Aldebarán está ahí en esa V. Bueno, en realidad, Aldebarán, que la vemos aquí abajo, está a 67 años luz, 66,6. Mientras que las estrellas de la V, que la tenemos aquí, está a 150 años luz. Ya de repente uno puede pensar, anda, yo que he pensado siempre que es lo mismo, no es lo mismo. Aldebarán está a una mitad de camino, pero más o menos. Pero también tenemos que tener en cuenta que esta V, todas estas estrellas que vemos aquí, que forman el cúmulo de las Híades, que es por cierto el cúmulo más próximo a nosotros, no es una cosa plana como vemos en la pantalla, ¿vale? No es una cosa que hace así. Esto solo es la proyección de la pantalla. Si miráis en la tabla, veis que su tamaño real son, donde están las Híades, 60 años luz. Esto tiene un diámetro de 60 años luz, es decir, como de aquí a Aldebarán. Esto os abre un poco la mente para decir, uy, pues esto va a ser que no es plano y hay estrellas aquí que están bastante más cerca de Aldebarán y hay estrellas que están bastante más lejos de Aldebarán y de nosotros. Otro objeto que había presentado antes, que está en la grupa del animal, son las Pléyades. Las Pléyades están a 444 años luz. 450, para hacerlo así en números redondos.
Esto está 3 veces más lejos que las Híades. También, fijaros en la tabla, las Pléyades tienen su tamaño, no es una cosa plana. 22 años luz. 43, perdón. Que me lleva de línea. ¿Vale? 40 años luz. Casi como de aquí a Aldebarán. ¿Vale? De punta a punta, casi como de aquí a Aldebarán. Es decir, las cosas, aunque las vemos planas, no lo son. Y si yo ahora os presento las 3 cosas en una sola fotografía, igual sí que conseguís verlo en 3 dimensiones. Y si salís a observar, y lo veis a simple vista, pues probablemente ya no lo veréis plano como hasta ahora, sino que conociendo dónde está cada cosa y el tamaño que tiene, os podéis imaginar las cosas. Las Híades están en la parte de abajo, igual que Aldebarán. Aquí en medio pasaba Marte cuando hice la foto. Aquí están las Pléyades. 67, 150 y casi el triple, 450, 444 años luz. ¿Percibís la profundidad ahora en la imagen? Cuando uno sale al campo y lo mira, sabiendo esto, sí. Aquí esto es una foto, estamos en una pantalla, en un sitio cerrado, pero cuando salgáis a verlo, podéis decir, anda, pues es verdad, tengo la sensación. Luego al lado de las Híades, y esto ya es una mera curiosidad, hay un grupito aquí de estrellas, es un cúmulo NGC, que es el 1647, ese está a 1800 años luz. Con prismáticos se le ve, con telescopios funciona así. De hecho, con los prismáticos, si renunciáis al pico de este lado de la V, podréis ver Aldebarán, que está a 67 años luz, las Híades que están a 150, y este cúmulo entra también muchas veces. Por lo cual estáis viendo 3 objetos diferentes que están en lugares muy, muy, muy lejanos entre sí. No tienen nada que ver el uno con el otro. Esto ya lo conocíais. ¿Alguna más? ¿Alguien más no tiene la hoja? Bueno, entonces ya empezamos a percibir una cierta profundidad, una cierta tercera dimensión en el cielo de invierno. Con este ejemplo, que está todo en Tauro, que está uno al lado del otro en el cielo, pero no en el espacio. Están uno al lado del otro en nuestro firmamento, pero no en la galaxia. Esto sería otra forma de imaginarlo. ¿Os acordáis de esa foto del brazo de Andrómeda? Bueno, imaginaros ahora que hemos hecho una foto de nuestro propio brazo. El centro de la galaxia estaría por aquí a la derecha. Entonces aquí tendríamos la posición del Sol, aquí la de Aldebarán, aquí la de las Híades, que lo pinto más gordo, y ahí la de las Pléyades. Y sin embargo, si tú miras desde aquí, estos dos se sobreponen, está este en el borde de este otro, y justo al lado de este está este otro, en el cielo. Sin embargo, las Pléyades no tienen nada que ver con las Híades. Habíamos hablado antes de Orión. Bueno, Orión es la catedral del cielo de invierno. Orión es un conglomerado muy grande donde están ocurriendo un montón de cosas. Antes de pasar a Orión, quizá voy a pasar brevemente. Vamos a hacer una para atrás. Perdón, que antes de pasar a Orión voy a contaros otra cosa. Hemos visto las Híades, hemos visto las Pléyades. ¿Os suena el pesebre que está en Cáncer, que ya es el cielo de primavera? ¿Y os suena el cúmulo de Coma Berenices?
Pues Coma Berenices, el Pesebre, las Híades, todas tienen un mismo movimiento. De hecho, piensan algunos que las Híades y el de Coma Berenices se formaron de una misma nube. Lo que pasa es que las nubes son muy grandes, ¿vale? Entonces ahí tenemos una corriente de estrellas que van, digámoslo así, juntas, aunque en vagones diferentes, por llamarlo de una manera, con el brazo de la Vía Láctea. Y es que, aunque aquí vemos una foto y está estática, esto tiene movimiento, mucho. Si alguien calcula la velocidad a la que nos desplazamos alrededor del núcleo de la Vía Láctea, pues te caes en la silla de la velocidad a la que vamos, ¿no? Pero hay mucha velocidad, hay mucho dinamismo. No es tan estético todo como lo vemos en el cielo. Lo que pasa es que, claro, las distancias son tan grandes y nuestra vida es tan corta que parece que no se mueve nada, pero sí, se mueven muchas cosas. Por eso en el listado, ahí es el cúmulo de Coma Berenices y al de Cáncer les he metido juntos. Y también hay otro cúmulo que es muy poco conocido, que es el MEL 20, que es la zona de Alfa Persei, ¿vale? Que también está relativamente a la misma distancia, solo que nosotros, tanto el Pesebre como este de Perseo están más lejos porque sencillamente, si imagináis un arco, Tauro Orión es lo que está más cerca y a medida que te alejas, las cosas están más lejos porque hace un arco y te alejas. El Pesebre, el cúmulo de Coma es un poco una excepción porque ese está mucho más cerca de aquí, de nuestra posición. Está solo 300 y pico años luz, mientras que el Pesebre está a 600, el otro está a 600 también. ¿Vale? Pero bueno, ahora sí, ahora vamos a Orión, al gran complejo de formación de estrellas que hay. Y también en Orión se superponen un montón de cosas. Y hay un montón de casualidades, hay un montón de curiosidades. Aquí tenemos lo que es la constelación que habíamos visto antes, el rectángulo, un poco escondido por todo lo que estoy señalando en esta imagen. Aquí veis el cinturón y aquí veis la llamada la espada. He puesto las nomenclaturas de las distintas partes que hay en la constelación de Orión. Distintas partes que tienen algo que ver entre ellas, ¿vale? Cuando yo hago aquí un círculo alrededor de una estrella, quiere decir que esas estrellas están ligadas gravitacionalmente. Cuando yo pongo aquí otro círculo, es que ahí hay otro cúmulo. Cuando yo pongo aquí algo, es que o sea, cada una de las cosas que señalo tiene una relación directa. Había dicho que esta es una zona de formación estelar. A lo largo de toda la constelación de Orión están naciendo estrellas. No lo hacen uniformemente por toda la constelación, pero se lo van haciendo por grupos. Hay un grupito aquí arriba, que es el llamado Colibrí 69, que podemos decir que es como la cabeza de Orión, que está gobernado por esta estrella de aquí, que es la Lambda Orionis, llamada también Meisa o Heca, que tiene una nebulosidad a su alrededor, muy tenue ya, pero bueno, esto es un cúmulo que está aquí. Luego tenemos una asociación de estrellas, es decir, esto es un cúmulo que ya se ha dispersado un tanto, que es la Orión OB1A. Esto es porque lo forman estrellas del tipo O y del tipo B, de ahí la nomenclatura, Orión, la constelación en la que se encuentra, y como hay varios, pues han tenido que ponerle el nombre de 1, 2, 3, pero es que a su vez se han dado cuenta de que hay subgrupos dentro del grupo 1. Entonces este es el 1A. Este es muy curioso porque hay una estrella que perteneció al mismo y a la que alguien dio una patada y salió despedida, que se llama Betelgeuse. Esto estaba por aquí y algo ocurrió que se está alejando. Es una estrella fugitiva. Otra de las zonas
que es bien visible, con prismáticos y es muy bonito, la zona del cinturón de Orión. Veis estas tres estrellas, una de ellas está bastante más cerca, la otra está por la zona y la tercera anda bastante más lejos, y entre ellas hay una especie de S de astros menos brillantes, que es el Colinder 70. Es otro grupo de estrellas que están ligadas gravitacionalmente entre sí. Tenemos la nebulosa de la llama, que está justo al lado de Alnitak. De hecho, Alnitak la ilumina. Tenemos aquí también la estrella Sigma, que es una doble preciosa. ¿Dónde está Ángel Manuel? Que son 5. Un sistema múltiple muy bonito, que ya te digo que está con Avero. Y que ilumina una nebulosa que hay aquí, que es muy famosa, no por la parte brillante, sino por la parte oscura que se cuela, que es la cabeza de caballo. Es decir, esto y esto tienen relación, esto y esto tienen relación, y se sobrepone con esto de aquí. Uno dice, bueno, es que aquello está a 1500 años luz, a 1300 años luz, está a 1400 años luz. Por manejar así las cifras de 1300, 1500, 1400, estamos hablando de una diferencia como de aquí a las Híades, como de aquí a otros grupos. Es decir, esto de aquí tampoco es plano, también ocupa una cierta profundidad. Y eso es lo que intento haceros ver en el listado. Veis ahí en el centro 4 objetos de la constelación de Orión, que además van seguidos, y veis 1300, 1300, sí, estos están más o menos a la misma distancia, 1344, luego la cabeza de caballo 1400, otros objetos. Dentro de las 3 estrellas, pues una de esas estrellas está a 700, 800 o 900, hay discrepancia. Otra está a 1700 años luz. Es decir, aunque lo vemos todo plano, no lo es. Si uno fuese aquí, sí, vería esta nebulosa pegado, pero esta otra la vería algo más lejos, ¿vale? Puede haber una distancia entre esta y esta, pues como de aquí a Aldebarán. Luego tenemos la zona de M42, que es la gran nebulosa de Orión, y la espada, que tiene 2 núcleos, o dos cúmulos, que son estas nomenclaturas en el NGC, en 1973, 75, 77, y luego al otro lado la 81. Todo esto visto así no es tan bonito como verlo en el cielo, ¿no? Aquí he vuelto a... Bueno, esto es una fotografía de Orión. Aquí tenemos Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, Saiph, Alnitak, Alnitak. Aquí se ve bien esta especie de S que decía yo, que es el Colinder 70. Y aquí vemos cómo está el OB1A, el B, el C, que está algo fragmentado, y dentro del C está el D. ¿Por qué esto es el C y dentro está el D? Por la diferencia de que uno está aquí y el otro está más lejos. Una imagen vale más que mil palabras. Aquí os había yo comentado de eso de que Alnitak ilumina la nebulosa de la llama, pues ahí la tenemos. Y como esta está iluminando esta nebulosa de aquí, que no está pegada a esto. Entre esto y esto hay 60 años luz, como de aquí al Aldebarán. Y luego tenéis aquí la cabeza de caballo, que está por delante, obviamente. Así que en Orión tenemos un montón de cosas, pero nuevamente no es algo plano, es algo que tiene su profundidad. Y hay diferencias, pues como de aquí al Aldebarán o de aquí a las Híades, ¿vale? Que no es poco. Tenemos una foto de la gran nebulosa de Orión. Aquí está la Rónima Nebula, entonces aquí quedaría uno de los NGCs y aquí estaría el otro lado, el otro NGC que quedaba azul. Y quiero
señalar esta zona, sí, es un poco como el corazón de todo ese complejo que hay, porque es el más espectacular, donde ahora mismo hay más actividad. Decía Galileo que él solo veía estrellas, que él no veía estrellas, ¿vale? Perdón, que no veía gas. Solo veía unas estrellas, un cumulito aquí pequeño. Entonces, lo que no sabemos muy bien es que si su telescopio no era suficientemente bueno como para que él pudiese percibir el gas, cosa que parece un poco difícil porque desde Madrid con los prismáticos de 4 perras lo ves, o si es que esto es tan reciente que la luz de las estrellas nos había llegado ya, pero la luz rebotada en el gas de la nebulosa a él todavía no la había llegado. Pero bueno, una hermosa región de formación estelar. Ya tiene otra curiosidad de estrellas fugitivas. El 1981, el NGC 1981, que os había dicho que está al lado, pues también allí cuando se formaron las estrellas, resulta que algo pasó, que 2 de ellas salieron despedidas. Una, hoy en día es la estrella Aurigae, y la otra es la Mu Columbae, es decir, aquí abajo. Algo pasó que una salió despedida en este sentido y la otra salió despedida en el otro sentido. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no tengo ni idea. Y creo que ninguna astronomía sabe. Hay conjeturas, que a lo mejor puede ser una supernova, o que a lo mejor hubo un encuentro muy cercano, o una doble y una salió, yo qué sé, cualquier cosa. Pero esta es otra de las curiosidades que hay en esa parte del cielo. Entonces, cuando salgáis a observarlo la próxima vez, aquí tenéis una fotografía de todo el conjunto. Orión está aquí en el medio, veis el rectángulo, ¿no? Aquí está Sirio, aquí arriba está el pentágono de Auriga. Entonces, cuando veáis Orión, a simple vista, mirad la espada de Orión y decir, pues justo de aquí al lado, pues una salió ahí despedida, más o menos al centro del pentágono no, pero aquí hay una zona un poco más luminosa, aparece ahí como un cumulillo, pues una está allí y la otra está debajo del Lepus, que es aquí lo veis como la H tumbada esa que os decía antes, y debajo está la constelación de la Paloma, que necesitáis un horizonte sur muy despejado para poder ver. ¿Vale? Entonces esta es otra de las curiosidades que nos ofrece el cielo de invierno. Con esto quiero volver a recalcar aquello de que hay mucha dinámica. Hay corrientes estelares, hay estrellas que salen pitando, el lugar de su formación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas más cosas que podemos ver en el firmamento. Os había comentado que a la izquierda del Can Mayor estaba asomando Puppis, ¿vale? La popa de Argonavis, y ahí hay 2 cúmulos muy interesantes. Uno es el Messier 47 y el otro es el Messier 46. Los dos no caben en el campo de los prismáticos por los pelos, salvo que tengas unos prismáticos de muy poco aumento. Y vas a ver rápidamente como uno es una manchita bastante brillante y el otro no lo es. De hecho, al telescopio se ve muy bien como este es un cúmulo que está relativamente cercano, que está algo disperso, que no tiene demasiadas estrellas, y como el otro es un montón de estrellas bastante más débiles, que es bonito de ver, pero que además nos guarda una sorpresa, y es que contiene una nebulosa planetaria. Y lo que contiene lo entrecomillo mucho, porque no es cierto que la contenga. Aquí veis la nebulosa planetaria, ¿vale? Que se ve con un telescopio de 8 pulgadas, ya lo ves, hay que fijarse un poco. De hecho hay 2 estrías de estrellas que parecen converger así en una especie de V, y justo al lado donde convergen las dos, que visualmente, más que la foto, son más perceptibles, ahí es donde se ve el borroncito. Ya con 10 pulgadas ese borroncito se abre si la noche es buena, en cuanto a que
haya transparencia, que no haya mucha turbulencia, que no haya nubes altas, de jet stream y todo eso, pues incluso con 8 pulgadas metiéndole muchos aumentos se puede ver. ¿Qué ocurre? Que si vosotros miráis en el listado, están en el tercio de abajo, debajo de las 4 que había de Orión, pues un pelín más abajo tenéis el 46-47. Entonces lo que ocurre es que la nebulosa no está dentro del cúmulo, sino que está bastante más cerca, está a 2.900 años luz, esto está a 3.000 y pico. Lo que ocurre es simplemente que está, desde nuestra perspectiva, dentro, porque simplemente está delante, ¿vale? Este es el cúmulo, esta es la nebulosa, entonces pues, la perspectiva que tenemos nosotros, desde nuestro punto de vista aquí en la Tierra, parece que esta está dentro, que no lo está, insisto. Hay muchos otros objetos que podéis ver. Fijaros que justo después de la cabeza de caballo está en el 34, en el 47 y a continuación veis el MGC 1647, que es ese que os había mostrado en la fotografía que está al lado de las Híades, que está en 1800 y un poquitín más lejos de la V, es decir, tú tienes la V y tú tienes pegado a ella el 1647. Pues un poquito más lejos está el 1746. Le han cambiado solo los números de sitio. Y ese veis cómo está a otra distancia mayor, ¿no? Está a 2480. O sea, hay casi 700 años luz entre uno y otro. Y esos son pequeños ejemplos que tenéis en el listado este, donde podéis ver dos objetos, el caso de estos dos, el 1647 y el 1746, se ven con prismáticos desde Madrid. ¿Vale? Entonces tú miras las Híades, dejas las Híades un poco a un lado, verás una manchita borrosa según acaba la V, y si continúas verás otra manchita borrosa un poquito más adelante, a un campo de prismático más o menos. Pues ahí hay también enormes distancias. Hay bastantes más cosas interesantes que podemos ver aquí. Por ejemplo, a los pies de Géminis tenemos M35, que lo veis en el tercio inferior de la tabla. De hecho, fijaros que en la columna de curiosidades pone vecino DNG C2158. Bueno, pues M35 es un cúmulo que está en nuestro brazo a 2800 años, es decir, estamos ya mirando bastante en perpendicular, atravesando el brazo y está, digamos, como en el borde de fuera de nuestro brazo. Pero es que a su lado, de hecho, a no demasiados aumentos caben en el mismo campo del ocular del telescopio, hay otro cumulito que se ve mucho más chiquitito y mucho más débil, que se está a 11.000 años luz. Eso está ya en el brazo de Perseo. De hecho, las copias estas que he hecho las siempre son color, porque lo que está en amarillo está en el brazo de Perseo, porque conseguimos ver a través de nuestro objetos que ya están en el siguiente brazo. En el cielo de invierno se ve no solo lo que está muy cerca de nosotros, se ve también complejos como el de Orión, entre medias se ven esas corrientes que había mencionado de los cúmulos, el de Alfa Persei, las Pléyades, las Híades, el Pesebre y el cúmulo de Berenices, que fijaros que ocupa una gran parte del cielo, sino que también conseguimos ver más allá. Eso también lo vemos, por ejemplo, en Auriga, donde tenemos M36 y M37, y el último, que es el M38. Son objetos que están ya en el siguiente brazo. En este caso lo podemos ver porque no hay una nube de polvo de nuestro brazo que nos rotate. Entonces somos capaces de ver un poco más allá. De hecho, la parte difuminada de la Vía Láctea que nosotros vemos en invierno parcialmente está tapada por dos nubes de polvo, lo que pasa que no las vemos
tan nítidamente como en el cielo de verano. ¿Recordáis en la Vía Láctea de verano, que se ve la Vía Láctea y un montón de nubes negras en medio? Como eso mismo lo tenemos en nuestro brazo, pero está más cerca, está todo como más difuminado, más diluido. Entonces hay una nube de polvo que va de Auriga a Taurus y otra que va de Taurus a Perseo. Por eso una parte de nuestro propio brazo no la conseguimos ver, porque hay algo que nos lo tapa. Y es que tenemos que tener en cuenta que nosotros, a simple vista, podemos llegar a ver que a 500, 600 años luz, a tales hasta 550, por ejemplo, podemos llegar a ver las nubes de polvo oscuras a contraluz en lo que es la Vía Láctea de verano, que están a 500, 600 años luz. Es decir, vemos un trocito muy chiquitín a simple vista. Si nosotros empleamos nuestros telescopios, evidentemente podemos ver mucho más lejos. Es decir, somos capaces de ver algo equivalente a este círculo que he pintado aquí en relación con la galaxia. Si nosotros estamos a unos 26.000, 27.000 años luz del centro y somos capaces de ver, por ejemplo, Eta Carina, que está a 10.000, podemos ver este objeto que os he dicho que está a 11.000, pues vemos más o menos lo que sería todo lo que hay, todo no, algunas de las cosas que hay dentro de este círculo. Este círculo es una representación burda, porque en realidad, en función de las nubes de gas y de polvo que hay por ahí, tendría que pintarlo, pues que por aquí veo mucho, aquí veo poco, aquí veo un poco más, aquí veo menos, ¿vale? Porque hay polvo que me lo tapa. Es decir, esto tendría que ser así como una estrella de muchas puntas y cada punta tiene un alcance diferente, ¿no? Pero bueno, es para hacernos una idea de qué es lo que estamos nosotros viendo con nuestros telescopios en la Vía Láctea. Y como podéis ver, es bastante poco. Que sí, que nosotros podemos llegar a ver un poco del núcleo, así por encima y tal. Pero bueno, por eso digo que ese círculo es en años luz de los objetos que vemos, lo que más o menos se observa. Deberían ser un montón de puntas distintas. ¿Y esto por qué es? Bueno, lo he explicado, hay muchas nubes de gas y polvo. Si volvemos a esta imagen, que ya os enseñé antes, vemos que hay un montón de estrellas, hay un montón de nubes oscuras que se ven por ahí. Pero habíamos hablado también del gas, habíamos hablado del polvo. Otra manera de haceroslo ver sería esta. Imaginarnos que estamos en un bosque, en otoño, fijaros ahí los diferentes colores que tienen los árboles, y este sería un poco lo análogo a esto. ¿Vale? Con mucho más zoom, evidentemente, pero sería más o menos algo análogo. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos dentro de eso, con lo cual vemos árboles que están muy lejos, no, porque hay mucho en medio y no nos deja ver el final del bosque. Esto sería solo las estrellas. Si yo además le meto gas y polvo, pues vemos menos todavía. ¿Vale? En este caso, en esta fotografía, vemos relativamente pocos árboles y de lejos vemos el final del bosque, pero claro, esto es un banco de niebla que no podemos coger y quitar un poco de niebla para simular las ventanas que hay en nuestra galaxia donde no hay gas y polvo, entonces vemos objetos que están muy lejos. Pero esto es más o menos lo que hace que no veamos gran parte de la galaxia, porque esto es el equivalente a esto. ¿Vale? Vemos estrellas, un montón de ellas, no vemos el final ni de lejos porque hay mucho gas, mucho polvo entre medias, que se come la luz de los objetos que hay detrás. En el cielo de invierno pasa exactamente lo mismo. Tenemos nubes de polvo que no nos dejan ver muchas más cosas. Sin embargo, yo espero que con la pequeña presentación que he hecho de las constelaciones del cielo de invierno, que con la presentación de algunos de los objetos, dónde están, y del listado este que os he entregado, podáis ver el cielo de invierno con otros ojos
e incluso percibir una sensación de profundidad. Cuando salgáis a observar la próxima vez, mirad con ojo desnudo a simple vista. Fijaros en Tauro. Pensad, Aldebarán está a 67. El resto de las Híades, claro, que es el cúmulo de las Híades, está a 150. Y las Pléyades a 450. 3 veces más lejos. Y entonces, yo creo que podéis obtener esa sensación de profundidad. Pero además, ser conscientes, si ahora ya, por ejemplo, las medís con prismáticos, y uy, el que esa V no es así, es una cosa que tiene su volumen, y no es un volumen pequeño, que es como de aquí a Aldebarán. Que las Pléyades, que son muy bonitas, también tienen un tamaño bastante significativo, son 40 y tantos años luz. ¿Vale? Podéis ver con los prismáticos la zona de Alpha Persei, donde también veréis una especie de S así. Podéis ver el pesebre. Luego podéis meteros en Orión, podéis ver el cinturón también con esa S, que es el Colinder. Las 3 estrellas que hay ahí no tienen nada que ver con esa S que hay en el medio, es algo que se superpone. ¿Vale? Y pensar que la nebulosa de la cabeza de caballo o la llama, que sí se consigue ver con los telescopios y sin filtro, simplemente sacando la estrella brillante del campo, y la nebulosa de Orión, pues que entre ellas también hay distancias como de aquí a las Híades. ¿Vale? Y con eso yo espero haberos dado, pues eso, una posibilidad, una capacidad, gracias al conocimiento, de observar el cielo de invierno, pero verlo en 3 dimensiones, sobre todo con ejemplos como el M46, M47 y algunos otros que podéis ver con vuestros telescopios. ¿Vale? Así que ya solo hace falta que pase la luna, que no se nuble y que podamos ver todo esto que os he contado en la verdad, que es saliendo del campo externo. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. ¿Os ha quedado todo muy claro? ¿Tenéis preguntas? Tridimensional aquí no. Luego las distancias se hacen muy Alex, Dime. cuando dijiste que en Orión salieron disparadas las estrellas, una para Auriga, la otra para Columba, ¿cómo se sabe que eso ha ocurrido? ¿Qué trazos han dejado? ¿O qué es lo que ha pasado para que eso se imagine? Sí, lo que haces es medir, o sea, tú cuando observas la estrella no tienes ni idea de que esa estrella pertenece a ese otro sitio. Pero lo que haces es, tú analizas la estrella porque estás analizando otra cosa y dices, uy, va, esta tiene un movimiento, te rebobinas y dices, uy, pues esto va aquí. Años más tarde en el mismo proyecto o años más tarde en otro proyecto, otro, pues se da cuenta de que la estrella de Auriga tiene también ese movimiento que rebobinando llegas ahí. Entonces cuando ves que los dos confluyen, ves que las dos tienen una composición química bastante parecida, con lo cual pueden ser hermanas, es cuando empiezas a ligar cosas. En el caso de Betelgeuse, por ejemplo, es más sencillo. Betelgeuse tiene una onda de presión que va por delante. ¿Vale? Entonces dices, pues, se está escapando para allí, porque hay un arco nebuloso que hay delante. Con lo cual, si rebobinas, mides la distancia a la que se encuentra, que por eso también saben que es de ese cúmulo y no de otra cosa, y así es como lo han averiguado. A base de casualidad primero, de darse cuenta después y de estudiar mucho hasta confirmarlo. Entre los dos brazos, el metro y el de Perseo, esa zona que es como más vacía, ¿hay algún objeto significativo de observar? Sí, la verdad es que el M35 ya está, digamos, muy en el borde exterior de nuestro brazo, y luego los de Auriga ya están en el siguiente, pero están un poco en la parte interior. Lo que pasa es que, claro, no es una frontera de que el brazo nuestro es un tubo y el otro es otro tubo, y entre medias no hay nada, no, eso no es así. Entonces, trazar la frontera entre un brazo y otro no es tan sencillo. En las zonas entre los brazos
hay mucha menos concentración de estrellas, no tanto de material interestelar como nubes moleculares, y por eso, como hay menos estrellas y más nubes oscuras, hay menos objetos interesantes que ver que dentro del universo, que es donde se concentran los cúmulos ya formados, donde se concentran la mayor parte de las estrellas. No es como en un atasco. Tú vas por la carretera Valencia en operación salida y hay un tramo que va muy delicio, que llegas a un sitio que hay atasco. ¿Dónde te vas a encontrar más gente? En el atasco. Gente interesante en el atasco. Pues esto es algo parecido. Sí. Esta magnitud que pones aquí en Sirio de 8 será Sirio B, me imagino, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Sí, se pone dos magnitudes. Sí, la segunda es la de Sirio B, sí, que es la enana blanca, que no hay que vea por el descomunal brillo de Sirio. Sí, cuando hay dos magnitudes, es que hay dos estrellas, es un sistema binario múltiple. Y luego también fijaros, he puesto un par de Aldebarán, a las Híades y a las Pléyades he puesto unas flechitas como diciendo esto está relacionado no entre sí, sino a la hora de verlo, que es lo que he explicado aquí en la charla. Y más abajo veis también la de Géminis, el M35, con el cúmulo 2158, que es el penúltimo de la lista, ¿no? En este caso he puesto otra flecha en lo del tamaño aparente, porque muchas veces los datos que tú te encuentras en las bases de datos de los telescopios, en Wikipedia, en SIGMAT y todo eso, sí tienen una coherencia, pero hay otras veces que dices, ¿cómo es que esto tiene este tamaño y este otro que está 10 veces más lejos no es 10 veces más pequeño, siendo más o menos iguales en tamaño? Pues hay a veces ciertas discrepancias, ciertas divergencias, que bueno, esos datos hay que cogerlos un poquito con cuidado, ¿no? Como conversar. Por eso he puesto ahí esa otra flecha, y luego en negrita veis que algunos datos de esos tamaños que digo, tamaños aparentes, no son tan consistentes como lo debiera de ser, ¿no? Que a mí es algo que me ha sorprendido bastante de que esto no esté sucediendo, con la cantidad de astrofísicos que hay, con la cantidad de observaciones que han tenido, que todavía no tengamos una especie de catálogo con unos datos que te diga, no, esto está aquí y tiene este tamaño. No lo hay. Hay de un objeto muchos estudios y cada estudio te saca un dato ligeramente diferente. Y luego si mides un cúmulo, qué tamaño aparente tiene, y bueno, es lo que yo veo, o es que el cúmulo tiene más estrellas débiles y es por tanto más grande y por eso tiene un tamaño aparente que a mí no me cuadra. Hay muchos factores, ¿no? Pero a primera vista hay datos que parece que no son muy coherentes. Dime. El tamaño real, cuando pones S/D... Sin definir. ¿Perdón? Sin definir. Ah, vale. Sin definir. Sí, es otra de las cosas que dice, bueno, si aquí esto lo conoce todo el mundo, pero no es tan conocido los datos en sí sobre esto. Bueno, pues ya solo me quedan animales observados a pesar del frío. Muy bien.